Bueno, vamos a revisar hoy el tema de hemorragia posparto y código rojo, tema que es supremamente importante para el médico general y también para el personal de enfermería que labora en las salas de partos. Mi nombre es Luis Fernando Uribe Vargas, ginecostetra. Soy docente del Departamento Materno Infantil de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. Vamos a plantear esta pregunta. Tenemos una paciente de 28 años, grado 2 para 1, cuya fecha de último parto fue hace 4 años. Ahora tenemos un embarazo de término con parto espontáneo, placenta completa y presenta un sangrado profuso de aproximadamente 1500 centímetros cúbicos. La pregunta entonces sería, ¿cuál debe ser la conducta a seguir en este caso? Obviamente que tenemos un diagnóstico de hemorragia posparto. La hemorragia posparto se considera que en el parto se pierden hasta 500 centímetros cúbicos. En el 4% de las mujeres pierden hasta 1000 centímetros, principalmente cuando se trata de cesárea. El 30% de las mujeres de nivel socioeconómico bajo padecen anemia, y esto es supremamente importante de que desde el primer control prenatal nos enteremos de este diagnóstico para poder mirar cuál es la causa que está dando la anemia. El 13% de las mujeres de nivel socioeconómico bajo padecen anemia severa, lo cual agravaría mucho el caso en que se presentara una hemorragia posparto en una paciente previamente anémica. Nosotros vivimos en un país en desarrollo y miren estas cifras que son escalofriantes. El 76% de la población del mundo la aportan los países en desarrollo. Y observemos, el 99% de las muertes maternas, el 95% de las muertes infantiles, el 98% de las muertes perinatales, el 95% del crecimiento de la población mundial, el 96% de los nacidos con bajo peso y el 99% de los retardos en el crecimiento fetal los aportamos los países en desarrollo. Aquí tenemos las causas de mortalidad materna. Estas se consideran una muerte materna por cada 100.000 nacidos vivos. Simplemente aquí para hacerles a ustedes mención de que en países tan cercanos como Honduras y México, Brasil, tienen una mortalidad materna muy baja. En Colombia, para el año 2000, la mortalidad materna era del 104 por 100.000 nacidos vivos. 104 por 100.000 nacidos vivos. Para el año 2008 aproximadamente se consideraban 75 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, o sea que estamos muy lejos de esas cifras bajas que presentan nuestros países vecinos. Esto es muy importante teniendo en cuenta que en Colombia ya tenemos más de 53 facultades de medicina y otro tanto de facultades de enfermería, y estas cifras de mortalidad materna no bajan. Esta diapositiva es supremamente importante. ¿Por qué? Porque la evaluación del riesgo prenatal, o sea, cuando nosotros analizamos una paciente individual, solo vamos a diagnosticar el 40% del riesgo. Quiere decir que en el 60% de los casos no tenemos factores de riesgo, sino que vamos a tener una presentación súbita y tenemos que estar preparados entonces para afrontarlo. Ahí ven ustedes los factores de riesgo de hemorragia posparto, que es la edad materna avanzada, enfermedades asociadas al embarazo, tales como, por ejemplo, el lupus, diabetes, trombofilias. Tenemos embarazo múltiple, incremento del número de cesáreas por el acretismo y el incretismo placentario que se puede dar. Y nosotros somos de un país de altísimo riesgo porque somos hispánicos. Entonces, esa sola razón ya es un factor de riesgo grande. El antecedente de hemorragia posparto es claro factor, macrosomía fetal y un tercer periodo del parto prolongado, igualmente que la episiotomía. En esta diapositiva vemos las muertes por hemorragia. Las muertes por hemorragia, ¿en qué momento se pueden dar?
Y miren ustedes que el 50% se dan en las primeras 24 horas de posparto, o sea que el posparto inmediato es clave en la atención oportuna por parte del médico. Ahí ven ustedes también los otros porcentajes en los diferentes días e inclusive durante el embarazo, que se pueden dar en el 25% de los casos, como es el caso de la placenta previa, el abrupcio de placenta y la placenta de inserción baja. Observemos en esta diapositiva que aproximadamente el 30% de las causas de mortalidad materna se dan precisamente por cualquier tipo de hemorragia que se presente durante el embarazo o durante el parto. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, se presentan entre 500.000 y 600.000 muertes por año. Si nosotros empezamos a disminuir esto, vamos a tener que se va a presentar una muerte cada minuto en el mundo por causa del embarazo, cifra que es absolutamente escalofriante. De estas 125.000 se dan por hemorragia posparto. Y miren ustedes que la hemorragia posparto es la principal causa de muerte materna en el mundo. Se presentan aproximadamente 14 millones de casos de hemorragia posparto en el año y se presenta una muerte por hemorragia posparto cada 3 minutos. Es la segunda causa de muerte en Colombia y el riesgo de muerte por hemorragia posparto, como ustedes lo pueden ver ahí, la gran diferencia que hay entre los países desarrollados y los países en desarrollo es absolutamente grande. Miren que en países en desarrollo es de un caso por cada 1000, es de una muerte materna por cada 1000 casos que se presenten. Y en países desarrollados es solamente una muerte por cada 100.000 casos. Esto es muy importante que todos los médicos lo tengan en cuenta. La razón para la alta mortalidad asociada a hemorragia es simple. Hay demora en el reconocimiento de la hipovolemia y se falla en el reemplazo adecuado del volumen. Quiere decir que cuando tengamos la sospecha de hemorragia posparto, tenemos que rápidamente recurrir al reemplazo de la volemia de la paciente. Esto ya lo habíamos comentado, en el parto se pierden aproximadamente 500 centímetros, o sea, las pérdidas por encima de 500 ya se considera que hay una hemorragia posparto, y si es una hemorragia posparto severa, la pérdida de sangre es mayor de 1000 centímetros, como fue la primera pregunta que nos hicimos al inicio de esta charla. O sea que tenemos una incidencia de hemorragia posparto severa de aproximadamente el 1.5% de los casos. La hemorragia posparto inmediata ocurre dentro de las primeras 24 horas y la tardía es la que acontece luego de estas primeras 24 horas. Esta es una diapositiva clásica. Estas son las 4T, o sea, las 4 causas de hemorragia posparto. Miremos entonces que el principal factor es la atonía uterina, responsable del 70% de los casos. El trauma, como las laceraciones, los hematomas, la inversión, la ruptura uterina, del 20%, la retención de tejido y placenta invasiva es en el 10% de los casos, y afortunadamente las trombofilias solamente son responsables del 1% de los casos de hemorragia posparto. Aquí vemos rápidamente las causas que nos llevan a esa hipotonía uterina. El útero sobredistendido, como lo puede dar el embarazo múltiple, la macrosomía, el polidramios y las anormalidades fetales tales como por ejemplo la hidrocefalia. También una que es frecuente que el médico generalmente no identifica es la fatiga del músculo uterino. ¿Por qué? Porque son trabajos de parto prolongados. Aquí nosotros tenemos que estar muy atentos a manejar el trabajo de parto disfuncional. También causas de alta paridad, pacientes que ya han tenido muchísimos hijos, esas pacientes tienen tendencia a ser franca atonía uterina posparto. Y el antecedente de
de una hemorragia posparto es clave porque generalmente estas pacientes repiten el fenómeno. En los casos de corioamnionitis, la infección hace que el útero no se contraiga adecuadamente y eso lleva precisamente a la atonía. Entonces, vemos ustedes cómo la paciente que tiene la ruptura prematura, la ruptura de membranas prolongada, se infecta fácilmente y nos puede llevar a esta corioamnionitis. Otra de las causas es la distorsión del útero causado por fibromas, o sea, por miomatosis y por placenta previa. Y también durante el parto, el uso de drogas que a veces no lo tenemos en cuenta, con mucho más frecuencia las drogas como el sulfato de magnesio, como el nifedipino, como los betamiméticos. Es muy importante entonces tener esto en cuenta. El tratamiento inicial de la hemorragia posparto por hipotonía es el masaje bimanual, seguido por el uso de agentes uterotónicos como la oxitocina y el misoprostol. El masaje bimanual, mano en vagina y otra en pared del abdomen, buscando comprimir el útero, como lo podremos ver en una diapositiva más adelante. Tenemos signos de separación placentaria, pequeño chorro de sangre, adelgazamiento del cordón umbilical, ligero descenso del útero, y la maniobra de Brand-Andrews, tracción del cordón umbilical, contracción del útero. Esto es clave para poder saber si ya hubo desprendimiento placentario. El tiempo de expulsión placentario es de 8 a 9 minutos generalmente, pero tenemos que tener paciencia, evitar la tracción del cordón umbilical, porque recordemos todos que esto puede ser causa de una inversión uterina. O sea, tendríamos que tener paciencia y esperar hasta 30 minutos. Si se nos pasan los 30 minutos, ya tenemos un diagnóstico de retención placentaria. En los casos del trauma, aquí tenemos como la etiología y los factores de riesgo, que son los desgarros cervicales y desgarros vaginales por partos precipitados, manipulaciones, el uso de forceps, la episiotomía. También a veces se nos extiende la cicatriz de la cesárea por manipulación brusca al extraer el útero, al extraer el feto, por ejemplo. Tenemos casos de ruptura uterinas, también como otra de las causas de trauma, sobre todo en pacientes precesariadas por más de 2 cesáreas previas, y los casos de inversión uterina, que muchas veces es iatrogénica por el médico de la ansiedad de terminar el parto, tracciona muy rápida y muy fuertemente la placenta y puede llegarse a producir esta situación. En los casos de trombofilias, o sea de coagulopatías, tenemos todos como casos como la púrpura idiopática trombocitopénica. Tenemos pacientes que tienen alta tensión arterial, también muertes fetales, o sea, tienen esa historia anterior. Pacientes que han tenido presión alta, muertes fetales, fiebre, un colapso súbito de la paciente o del feto, transfusiones masivas de sangre, o sea, esas historias nos tienen que llegar a pensar que hay trastornos de coagulación y tendremos que estar mucho más atentos en el diagnóstico. Y miremos como pacientes que durante el embarazo utilizan anticoagulación y como es el caso de las pacientes que vienen recibiendo aspirina o heparina por algún diagnóstico previo. Aquí estas son tal vez las trombofilias más frecuentes: la deficiencia de proteína S, la deficiencia de proteína C y la antitrombina 3. Y tenemos las adquiridas, que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, defectos endoteliales también, aumento de la viscosidad sanguínea y casos de neoplasias. Para resaltar acá entonces como más frecuentes las adquiridas, como es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y ¿cuándo podemos sospechar que la paciente tiene una trombofilia? Manifestaciones clínicas, como es el caso de aborto espontáneo recurrente, o sea, las pacientes que nos consultan porque han tenido más de 2 o 3 abortos consecutivos, o porque se presentó
una muerte fetal en el segundo trimestre o en el inicio del tercer trimestre inexplicada, sin tener como una razón evidente. Pacientes que han tenido antecedentes de retardo en el crecimiento intrauterino, preeclampsia severa de inicio precoz. Cuando consideramos de inicio precoz aquellas que tienen preeclampsia severa por debajo de 28 semanas, y también han tenido antecedentes de trombosis arterial y venosa, principalmente en miembros inferiores, aún en estados que la paciente no esté embarazada, o antecedentes de otras trombocitopenias. El objetivo entonces de esta charla es que el médico esté en capacidad de detectar mujeres en riesgo para desencadenar la hemorragia posparto, detección de síntomas y síntomas adversos desarrollados durante el embarazo, reducción en la prevalencia de la anemia, clave, orientar y asesorar a la embarazada y tener un diagnóstico precoz. Esta es la maniobra de Brandt-Andrews para el desprendimiento de la placenta. Nos apoyamos en el segmento con una mano en el abdomen y traccionamos ligeramente el cordón umbilical. Si el fondo del útero se eleva, ya podemos estar tranquilos y seguros de que la placenta fue desprendida. Y estos son los casos de inversión uterina. Ahí ven ustedes el útero completamente invertido. Hay que tratar de revertirlo lo más rápido posible antes de que se tetanice el útero y nos impida la maniobra. Y aquí lo vemos parcialmente, el útero está parcialmente ya reinvertido, o sea, vuelto a colocar en su sitio, y dejamos la mano en el fondo del útero hasta que el útero tenga buen tono. O sea, allí en este caso, en este momento, utilizaremos los uterotónicos tales como la oxitocina, el metergin o el misoprostol. Cuando veamos que la mano se nos está apretando, ya la podemos retirar. Este es una de las cosas tal vez más importante para esta charla de ustedes que van a trabajar en sitios alejados de un segundo o de un tercer nivel. Es el uso del balón de Bakri o el balón hidrostático urológico. Este balón de Bakri parece que resuelve aproximadamente entre el 90 y 95% de aquellos casos que antiguamente los considerábamos irreversibles. Este balón tiene un costo de aproximadamente 250, 300 mil pesos. En todos los hospitales de primer nivel, de segundo y de tercer nivel, debe haber un balón de Bakri, porque sería fundamental para poder remitir nosotros a la paciente cuando estemos en un primer nivel. Se utilizan entre 300 y 500 centímetros cúbicos de solución salina o de agua estéril, obviamente, para rellenar, o sea, distender este balón y que se aplique bien contra las paredes y nos evite el sangrado. Una vez que tengamos controlado el sangrado, podemos entonces más tranquilamente remitir la paciente. Este balón se puede dejar hasta 24 horas y luego se empieza a retirar el líquido lentamente, poco a poco y por determinadas horas, cada 4 horas, hasta poderlo retirar completamente. Y obviamente utilizar los uterotónicos que nos ayudarían a resolver el caso. Esto es clave porque la mayoría de los pacientes evitarían la coagulación intravascular diseminada y evitarían la histerectomía o procedimientos quirúrgicos invasivos, lo cual podría agravar el cuadro de la paciente. Esta diapositiva es clave, simplemente no es hemostasis sino ahemostasis, porque son las siglas en inglés de lo primero que debemos hacer ante un caso de hemorragia posparto. Lo primero es pedir ayuda. Segundo, evaluar los parámetros vitales de la paciente, cómo está la tensión arterial, cómo está el pulso, establecer entonces la etiología y utilizar los uterotónicos, así como obviamente el reemplazo con líquidos, los electrolitos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces empezamos a masajear el útero, utilizamos la oxitocina en infusión, las prostaglandinas como el misoprostol. Recordemos que podemos utilizar hasta 20 unidades de oxitocina en 500 centímetros de solución salina.
los primeros 100 o 200 centímetros rápido y luego utilizamos el siguiente cantidad para las siguientes 4 a 6 horas. Lo mismo que las prostaglandinas, recordemos que la dosis está entre 800 y 1200 microgramos por vía rectal principalmente. Por vía rectal, ya que la paciente pues, puede estar nubilada y la vía oral no se debe utilizar. Tenemos que también rápidamente excluir la retención de productos y el trauma. ¿Cómo se hace esto? Con una evaluación vaginal y con el tacto vaginal. Con el tacto podemos rápidamente hacer el diagnóstico de este tipo de desgarros o podemos darnos cuenta principalmente de un cuadro que a veces se pasa y es los desgarros profundos de la vagina. Una vez que nosotros podamos resolver rápidamente estos desgarros con suturas, con catgut cromado, la respuesta es supremamente buena. Y observemos que si ya hemos descartado la retención de los restos, los desgarros vaginales y nos tenemos simplemente una atonía uterina que no nos responde a los uterotónicos como la oxitocina y las prostaglandinas, debemos utilizar entonces el balón de Bakri. Miren ustedes que ahí tenemos también el empaquetamiento uterino, pero no es tan efectivo como el balón de Bakri. O sea que todos vamos a tener que trabajar en los diferentes hospitales para que allí no falte un balón de Bakri. Y también, en el caso de que no lo tengamos, pues toca hacer la compresión del útero, que puede ser bimanual. Ya en un segundo o tercer nivel, mejor en tercero o cuarto nivel, se haría una desvascularización del sistema vascular pélvico para disminuir el sangrado a través del útero. Y también podemos tener la intervención del radiólogo para hacer la embolización de las arterias uterinas. Finalmente, no nos quedaría más que una histerectomía subtotal o total para evitar el sangrado. Debemos manejar rápidamente el choque hipovolémico, aumentar el volumen plasmático, como ya lo hemos dicho. Se deben evaluar los parámetros de estado de conciencia y perfusión. El pulso y la presión son tardíos, o sea, primero se altera el estado de conciencia antes que la hipotensión en la paciente. Se deben hacer simulacros periódicos e implementar el código rojo. A esto se requiere entonces la capacitación permanente del personal, disponibilidad de la guía para la consulta, respaldo institucional y evaluar la aplicación del código rojo. Los principios es priorizar la condición materna sobre la fetal, trabajar siempre en equipo, informar a la familia, control del sangrado simultáneo con la reposición del volumen. El organismo tolera mejor la hipoxia que la hipovolemia, o sea, no podemos retardar el reemplazo de líquidos. La reposición debe hacerse con cristaloides y generalmente, calculando la pérdida de sangre, reemplazamos 3 mililitros de cristaloide por cada centímetro de sangre perdida. El 20% de la solución infundida es efectiva a la hora. O sea que no olvidemos este dato, 3 centímetros de cristaloide por cada centímetro de sangre perdida. ¿Cuál es el problema? Que hay que actuar muy rápido, porque si en la primera hora no se corrige el choque hipovolémico, se establece una coagulación intravascular diseminada agravada por la hipotermia y la acidosis. En un choque severo se debe iniciar transfusión a los 15 minutos. Se debe transfundir 2 unidades de sangre cero negativa y o tipo específica sin pruebas cruzadas. Si no se dispone, inclusive el cero positivo, porque es imperioso la vida de la paciente. Esto es pues como el resumen de la hemorragia posparto. Si tienen alguna duda la podemos discutir en forma directa. Estamos entonces a su disposición. Muchas gracias.